noches a todos. En primer lugar, pues agradeceros a todos que estéis aquí presentes hoy con esta segunda ponencia tan interesante y que, bueno, que tan en compromiso he puesto al conferenciante, porque está recién llegado de un viaje largo y, bueno, no había otra fecha y gracias a que él confirmó, pues bueno, pues hemos podido tener a bien tener esta segunda conferencia dentro del ciclo este de conferencia. Pasa por aquí el sitio, ¿eh? Dentro del ciclo de conferencia que esta cuaresma estamos desarrollando en la Veracruz y que hemos retomado, como ya dijimos la vez anterior. Así que sin más, porque yo soy el que menos tengo que hablar, soy el hermano mayor de la Veracruz, para el que no me conozca, aquí tenéis la puerta abierta de vuestra casa para lo que ustedes queráis y simplemente darle la palabra a Miguel Perea, que es el presentador, y ya después, pues bueno, se tendrá que desarrollar la conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches, gracias Manolo por acompañarnos, gracias a nuestro director espiritual por estar aquí presente, gracias a la Junta de Gobierno y a toda la hermandad por este acto que sin duda es importante en estas fechas cuaresmales, conocer un poquito más. El título de la conferencia, Cofradías y Patrimonio Histórico, una relación tormentosa, o Hermandades y Cofradías, que es como lo habíamos titulado en la hermandad. Yo siempre, hermandades y cofradías la diferencio, las hermandades es durante todo el año y la cofradía es la puesta en escena en la calle, y por eso de ahí la relación. Viene hablando Manuel Romero Bejarano, él es un jerezano, nacido en 1973, no sé si ha cumplido ya los 53 años, los 52, doctorado en Historia de Arte. Él tiene pues distintos aspectos importantes. En su vida personal, pues se dio a conocer a nivel nacional en distintos concursos en televisión, y a nivel local, pues un hombre que siempre ha estado enamorado de la cultura, porque ha estado presente desde su librería y con la escritura de varios libros que desde aquel primero que realizó de Breve Historia de Jerez de la Frontera, desde los inicios hasta Pilar Sánchez en el año 2009, después pues ha publicado también distintas guías sobre Jerez, también Jerezanos Bizarros de ayer y hoy, que era además unas publicaciones que hacía en el diario de Jerez durante mucho tiempo y que después pues pasaron a formar parte de uno de los libros que él editó, guías de Jerez y los conventos de nuestra ciudad, iglesia y convento del año 2019, también una visita a Jerez del año 2022, y fue premio Ciudad de Jerez, en este caso a la difusión de la ciudad en el año 2015. Son algunos datos de Manolo. Creo que todos los que estamos aquí prácticamente sabemos quién es Manolo, quién es, y viene a hablar de un tema que es controvertido, porque además vienes a un sitio donde precisamente la relación con el patrimonio ha sido fundamental. Si no llega a ser por esta hermandad, esta iglesia, pues, a lo largo de la historia, en muchas ocasiones hubiese caído en otras manos. La última vez fue hace casi 20 años, este año se cumplen 20 años, cuando se intentó llegar al acuerdo entre el entonces obispo de la diócesis, don Juan del Río, y el entonces primer teniente alcalde de la ciudad, Pedro Pacheco Herrera, para que la iglesia se convirtiese en un centro de interpretación del casco antiguo y dejara de ser iglesia. Por eso digo que esta hermandad precisamente es de las que ha hecho mucho por la historia, habrá hecho sus barbaridades como han hecho todas, porque todos hacemos barbaridades, pero al final somos los hombres y las mujeres, somos las personas los que hacemos posible que todo esto se desarrolle. Yo creo que no tengo que comentar más. Manolo nos va a ilustrar sobre este tema y sobre lo que él considera que son esas barbaridades que a lo largo de la historia se han hecho. Con algunas estaremos de acuerdo, con otras no, pero él es su opinión. Muchas gracias, Manolo, por estar con nosotros. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la hermandad por haberme invitado a dar esta charla. Respecto a lo que ha dicho Joaquín, debo deciros que yo escribí 2 artículos en el periódico referente a ese momento en que se quería sacar a la hermandad de San Juan de los Caballeros, y don Juan del Río, después de leerlo, me retiró la palabra. No ha sido el único, pero bueno, estará en el purgatorio.
Por eso han quitado la luz, para que yo no pueda, apuntar estas cosas. Pero sí, fue un momento un tanto extraño ese, teniendo en cuenta la capacidad financiera tan reducida que tiene el ayuntamiento como para hacerse cargo de otro edificio más y un edificio, y la hermandad lo sabe, nosotros lo sufre con la problemática que tiene una iglesia histórica de la ciudad tan grande como San Juan de los Caballeros. Bueno, me alegra estar aquí porque conozco a mucha gente de la que hay, mucha buena gente que hay aquí, con la hermandad. Pues siempre es una alegría no venir a este tipo de actividades. Y bueno, la conferencia se llama Una relación tormentosa, pero las relaciones tormentosas, y si nos vamos al campo amoroso, tienen sus partes de pelea, pero también sus partes buenas, ¿no? Con lo cual yo no voy a hablar solo de los disparates que han hecho las hermandades con el patrimonio, sino también de todo lo contrario. Por eso se llama así, la charla. La Semana Santa está a punto de cumplir 500 años, la de Jerez, la Semana Santa de Jerez. Estamos a unos 15 años por ahí de esa celebración, y la Semana Santa como fenómeno de muchos tipos, no solo es un fenómeno religioso, que es lo más importante, evidentemente, que es un fenómeno religioso, pero es un fenómeno social y un fenómeno artístico también. En todos esos aspectos ha estado en proceso de cambio desde que empezó. Y evidentemente, al ser una manifestación dentro de una sociedad, va a repercutir en la Semana Santa todo cambio que suceda en esa sociedad. Es evidente, para bien o para mal. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es un pueblo de La Rioja, se llama San Vicente de Sonsierra, donde aquellas pragmáticas de tiempos de Carlos III, que consideraban las procesiones de disciplinantes propias de bárbaros, parece que no llegaron, porque en el resto de las ciudades y los pueblos de España se suprimieron lo que había sido el furor del inicio de la Semana Santa, que eran las procesiones de disciplinantes. Quizá ese haya sido el cambio más importante que haya tenido la Semana Santa desde el punto de vista conceptual, desde el inicio hasta hoy. El modelo de penitencia, porque realmente de lo que estamos hablando es de, no la Semana Santa en sí, porque la Semana Santa se ha celebrado, yo creo que desde los primeros tiempos del cristianismo, como unos oficios dentro de las iglesias, sino de las profesiones de penitencia por las ciudades. Y en un principio pues eran así. De hecho, cuando empezó la Semana Santa, como os digo, estamos cerca de cumplir 500 años en Jerez, no había ni pasos siquiera. Había una imagen que se llevaba a pulso y era un fenómeno de masas ver a esta gente cómo se iban disciplinando por las calles. Pero, bueno, digamos que no eran o no han sido los únicos cambios que ha habido en la Semana Santa desde el principio. Pero estos cambios o esta conservación de lo que había no se ha hecho con un concepto moderno de patrimonio histórico, que es lo que vamos a analizar aquí. Pero ciertamente los cambios existieron. Bueno, los cambios que parece que también son como una vocación de las hermandades, o de muchas hermandades. No sería justo meter a todas en el mismo saco, ¿no? Yo cuando veo el paso de Santo Crucifijo me maravillo, y como veo que un paso que de hace muchísimo tiempo no cambia nada con los años y funciona perfectamente, ¿no? Es una auténtica maravilla desde el punto de vista estético y desde el punto de vista también de la fe, porque que ve esa imagen
creo que se queda sobrecogido, entre otras cosas, por el conjunto creado, como por aquel famoso currito del Dorador que hizo el paso y por la imagen de José de Gracia. Pero, desde luego, hay vocación en muchas hermandades de cambio, en algunos casos de cambios radicales, como este caso que vemos aquí. Yo recuerdo yo voy a cumplir en pocos meses 53 años, y me acuerdo cuando la Hermandad del Perdón salía de Santa Ana. Y siempre fue una hermandad en aquellos tiempos un poco outsider, digamos, un poco fuera de lo que era el sistema de hermandades de Jerez en lo estético. Por ejemplo, esa túnica de color azul mono de trabajo, que de hecho era así, la vocación era una hermandad casi obrera, ¿no? En aquellos tiempos. Bueno, eran otros tiempos, eran los años 60, corrían nuevos aires dentro de la iglesia, y todo eso se resumía en el paso, ¿no? El paso, cuando uno leía la mítica guía de Paullada, decía que lo habían hecho en un taller de formación profesional, habían hecho este paso, y la hermandad tenía una estampa que te podría gustar más o te podría gustar menos, pero tenía una estampa bastante reconocible dentro de la ciudad. Esa hermandad ha cambiado como un calcetín que le dan la vuelta radicalmente. De hecho, de esta imagen que tenemos aquí, que esto puede ser, ponte que fuera el año 85, por poner un año en que la hermandad iba ahí, a esta, lo único que queda es la imagen del Cristo. Ni el paso, ni la cruz, ni el conjunto de imágenes, ni los penitentes llevan el mismo... todo ha cambiado en esta hermandad. También me da un poco, no sé si habrá alguien aquí de la hermandad del Perdón, que esta hermandad ha perdido el norte por completo, en muchos aspectos y entre otros en el estético. Porque pues, yo creo que la etapa a mí me parece más auténtica, mucho más auténtica y mucho más genuina, la antigua, la de la hermandad antigua. Es verdad que esta hermandad ha sido objeto de burla desde siempre, desde que salió por parte de las otras hermandades, quizá por ese aire diferente, moderno, ese Cristo de Pinto, que a mí me parece muy buena imagen, pero que quizá como imagen de paso de Semana Santa no funcione, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, pero conceptualmente me parece una imagen muy buena. Quizá por ser ese objeto de burla han querido cambiar y parecerse a una hermandad del montón, que es lo que tenemos aquí ahora. Otro cambio, ¿no?, que a mí me pareció sangrante. Esto fue una auténtica pena, un cambio para peor, no, para muy peor, que fue cuando la hermandad del Cristo del Amor se deshizo del paso que tenía. Y ese paso era una maravilla, un paso del siglo XIX de, originariamente, la hermandad de San Buenaventura, la Soledad de San Buenaventura. A la izquierda está cuando la imagen de Sevilla iba en ese paso, después el Cristo del Amor en el paso antiguo, y no, aquí tenemos a mí esta estampa concretamente, que fue después de caer el rayo en San Juan, que salió 1 o 2 años solo el Cristo, San Juan y la Virgen. Me parece que iba perfecto el paso. Pero claro, si uno quiere meter 2 caballos, la Magdalena, un romano y una cabina de teléfono, claro, no caben en el paso las cosas, evidentemente, y hay que hacer pues un paso del montón, que es lo que ahora mismo tiene la hermandad del Cristo del Amor. Pero la vocación de cambio es muy antigua, no es una cosa nueva ni de fecha reciente. Esta imagen, yo lo he hablado con Manolo, es muy posible que sea el primer Cristo que tuvo la Veracruz. El primer Cristo con el que salió, que de hecho hay el contrato de un paso, de 2 pasos para hacer con la imagen del Cristo, que son de los más antiguos que hay en la ciudad. Este Cristo está en el convento de la calle Barca, está en el coro. Si intentáis alguna vez la
iglesia, como sonaje al coro, y a la derecha esta. Es un Cristo de formato pequeño y fue hecho en México. Y se trajo aquí, entre el comercio americano de ida y vuelta, una de las cosas con las que se comerciaba era con estas imágenes que allí se hacían seriadas y con pasta de maíz, con pasta de la hoja, de la caña del maíz, porque como no había escultores para evangelizar, para hacer imágenes, para evangelizar a tantísima población como se encontraron en lo que entonces llamaban la Nueva España, empezaron a hacer imágenes seriales. Y para las cofradías de aquel tiempo, que en la mayor parte de los casos tenían muy pocos recursos económicos, eran ideales porque eran muy baratos. Pero claro, todo el mundo sabía que eran baratos. Y al final, cuanto que la hermandad podía, lo cambiaban por otro. En este caso, por este otro, que es un Cristo, pues, que desde el punto de vista artístico es la noche y el día con el otro, porque una imagen seriana hecha en un molde no puede tener la perfección anatómica que tiene este, ni la escala que tiene este, ni la prestancia que tiene este. Con lo cual, en este caso, el cambio era por una cuestión, podríamos decir, de imagen, entendiendo de imagen como algo conceptual. Pero yo le he dicho a Manolo que podía hablar con las monjas y decirle, ¿por qué no nos dejáis sacar el Cristo en la hermandad como cosa bueno, de memoria, ¿no? Porque estamos pues, en esos 500 años está la Veracruz, ¿no? Como cosa, bueno, igual. Dice que si hubiera documentado, si usted hubiera apoyado, pues... a la hermandad le traen 2 Cristos de caña, sí, de América. Y además, cuando derriban el convento de la Veracruz en 1869, las cosas se las llevan al convento de la Calle Baja. O sea que parece que todo apunta a que sí. Este es otro caso. Esta imagen estuvo hace poco en una exposición en los claustros de Santo Domingo. Es la antigua Virgen de la Soledad, hecha cuando se funda la hermandad, 1566, y que cuando pues toda la historia que tiene, la desamortización, la cofradía que llega a desaparecer durante unos años, se lleva a el convento que está al lado de San Marcos, de monjas mínimas. Pero también aquí la diferencia, ¿no? La vocación de cambio de la hermandad también se entiende. Esta imagen es una imagen hecha en barro y es una imagen desde el punto de vista artístico muy modesta. Y además eso, ¿no? Y eso es una cosa que también la cofradía en la calle hoy lo nota, ¿no? Cuando algo es barato se ve a lo lejos, ¿no? Cuando vemos muchas veces las hermandades, algunos bordados de paso, algunos bordados de estos que son de aplique, eso se ve y al final pues intentan cambiar, pero por una vocación de mejorar. Y en este caso, pues también, ¿no? Lo mismo que pasa con el Cristo de la Veracruz. La Soledad antigua tendrá mucho interés histórico, antropológico, si decimos, pero esto es un escándalo, esta Virgen de la Soledad, no de Fernández Pomar, que se hace en el año 1800, ¿no? Es una maravilla de dolorosa y el cambio es sustancial. Cosas que cambiaron, bueno, se están recuperando porque quizás no tendrían que haber cambiado. En este caso era un paso que sacaba la hermandad de la Piedad en la tarde del Viernes Santo de la Piedad durante un tiempo, una hermandad también con un recorrido bastante dilatado, funda en 1547. Hubo un momento en que hacía 2 procesiones, una la tarde del Viernes Santo, cuando salía el palio de la Piedad con el duelo, porque el duelo del palio de la Piedad están haciendo la mortaja, es decir, el Cristo estaba en la cruz, las Marías estaban haciendo la mortaja, y al día siguiente, el sábado santo, salía Cristo en la urna y la Virgen sola, porque Cristo ya estaba enterrado, no tiene sentido que estén haciendo la mortaja. Bueno, todo aquello cambió, la hermandad tuvo un periodo también duro, ¿no? de falta de hermanos en los años 70, los años 80 ya se están recuperando, pero bueno, esto ahora han recuperado parte
paso sale el Sábado Santo solo no sale el Cristo del Calvario, sino solo la muerte, no lamentándose, que popularmente es conocida como la chacha, esa imagen de la muerte. Pero hay, si queremos hablar realmente de patrimonio histórico, hay que irse al momento en que nace el concepto de patrimonio histórico artístico tal y como lo entendemos nosotros, que es la Revolución Francesa. Ese momento en que, aquí vemos, ¿no?, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, pero no solo sucedió eso, sino que todo símbolo religioso y símbolo de la monarquía fue atacado y en muchos casos destruido. Cuando se produce la restauración monárquica, se dictan las primeras leyes de patrimonio histórico dirigidas a conservar los objetos y los bienes, no solo objetos materiales, simplemente por su valor histórico-artístico, que es el concepto que tenemos nosotros ahora mismo. Aunque en el caso de las cofradías, a ese valor histórico-artístico hay que sumarle otros. Por ejemplo, el valor de culto que tienen parte de esos bienes y una tradición que arrastran las hermandades, en algunos casos desde siglos. Bueno, esto, digamos que está dividido en tres partes. La primera es el tormento, referido a las perrerías que se han hecho con el patrimonio por parte de las hermandades sobre sus bienes, sobre sus propios bienes. En ese capítulo, pues merece un lugar destacado el apartado de las restauraciones. En una época, porque eso también hay que decirlo, en una época que hemos alcanzado a conocer, en que prácticamente no había restauradores. Hasta los años 80, que el matrimonio de los Navarrete empiezan ya, digamos, de manera sistemática y se establecen en Jerez, algunas hermandades mandaban cosas a Sevilla, a Arquillo, famosa fue la restauración de Cristo de la Coronación, por ejemplo, pero el resto se buscaba a una persona más o menos habilidosa que hacía una banda, no una restauración. O, que no se sabe que es peor, un escultor que lo que hacía era intervenir en la imagen, no restaurar la imagen. En el primer capítulo yo creo que merece puede haber puesto una foto de Pepe Guerra, que era, yo me llevaba muy bien con Pepe Guerra, me contaba, yo qué sé, Pepe Guerra los disparates que contaba, pero se murió con 80 y tantos años y había conocido, me encantaba escucharlo. Pepe Guerra hizo cosas terribles en las hermandades. Y después, pues dentro de los escultores, pues igual. Este caso no es el célebre ángel confortador que lleva la Virgen Dolorosa de la Hermandad de la Oración en el Huerto. En este caso, la intervención se la debemos a Ortega Bru, que retalló literalmente esta imagen. Y no solo eso, sino que la metió en serrín mojado para que toda la policromía se le cayera y hacer una nueva. Eso es esculpir de nuevo, con lo cual esta imagen que se atribuía a Pimentel, ¿no?, en la célebre guía de Paullada, podemos decir que es de Ortega, ¿no?, con algún palo dentro de Pimentel. Una cosa, esta es otra de las cosas que yo no entiendo, que cómo pudieron hacer eso a este punto, que me parece una maravilla. La antigua Virgen de las Angustias, con una preciosidad de imagen, con ese sabor antiguo, ¿no?, que tiene en esta foto, de así como decimonónica. Cómo cambiaron este paso, bueno, hasta el punto de tocar la cara de la Virgen. En este caso fue Chabeli, en este caso fue Chabeli, de cambiar la cara de la Virgen. Y lo peor, el Cristo por lo menos se conserva, lo tienen allí en la casa del hermandad, pero claro, querían que el Cristo estuviera sobre
la Virgen, entonces el anterior, pues con esa postura que tiene, pues era imposible. Así que encargaron uno nuevo y destrozaron a la Virgen de los Angustias. Bueno, ahora voy a poner como si esto fuera un concurso, a ver si adivináis qué imagen es, porque en estos casos ya la intervención fue seria. ¿El Prendi? Toma Prendi. Estamos esperando. Nicolás Domé fue el que intervino en esta imagen, Nicolás Domé, que la dejó irreconocible. Es el señor de Ceomo, de San Dionisio. La Virgen del Loreto, sí señor. En este caso fue Eslava el que retalla la Virgen hasta hacer una mona, porque no tiene nada que ver con la antigua. Está más conocida. Esta es la Virgen del Valle, de Diego Roldán, que también hicieron una perrería con la Virgen del Valle, porque es que le cambiaron la cara por completo, siendo una imagen preciosa, como era la antigua Virgen del Valle, porque es verdad que del original, de la imagen original, está de Diego Roldán, del principio del siglo XVIII, muchas veces le ponían pelucas, le ponían pestañas, pero no retallaban la imagen para cambiarle la cara. Pero después ya vinieron esas modas de esas vírgenes con los ojos grandes. Castillo Lastrucci nos marcó, podríamos decir, una estética dolorosa que mucha gente quería seguir, quizá con en la intervención que hace la Esperanza de Triana, que le hace la cara nueva, ¿no? Y pues muchas hermandades se apuntaron a ese movimiento. Bueno, después dirán, ¿no? De la pobre Cecilia, ha muerto hace poco, la pobre, ella habrá ido al cielo, por suerte. Ella decía, yo era muy de Cecilia, la restauradora, que no la dejaron terminar. La obra. Bueno, ha puesto, como se dice ahora, ha puesto Borja en el mapa. Esta mujer. En el caso ya de intervenciones más serias, porque en este caso todavía la imagen ha llegado hasta nosotros, muy alterada, pero ha llegado hasta nosotros. Pero en otros casos la imagen no ha llegado hasta nosotros. Es muy conocida la del Cristo de la Aspiración. El Cristo este que vemos aquí, esta fotografía puede ser del año 1930 por ahí. Ya esta imagen tenía poco de la original. Por ejemplo, la cabeza era nueva, del siglo XIX, no era todos los Antonio de la Rosa en la prensa, no era la original. Pero es que ya para remate lo que hicieron fue destruir, o sea, hacer un Cristo nuevo, que es esto que se encarga a Masallo, y destruir el antiguo. Consideraban que no podía rendirse culto a dos imágenes del Cristo de la Aspiración. Entonces hacen uno, ciertamente la anatomía de este Cristo no es la anatomía del Cristo anterior, además el Cristo anterior, aparte de la cabeza, tenía que tener ya 200.000 parches y retoques, y lo que se les ocurre es quemar el antiguo y meterlo en el pecho del nuevo. Con todo, hay una leyenda dentro de la Hermandad del Cristo que dice que el Cristo antiguo está sin quemar y que lo tienen como en esto que dice que hay una isla que vive el Disprel y esas cosas, pues que lo tienen en un lugar así secreto que solo algunos hermanos pueden ir a ver. Bueno, igual algún día tenemos esa idea. El tormento de las hermandades llega en algunos casos a límites ya serios, porque llega a afectar a los edificios donde están las imágenes, como en el caso de San Mateo, que tuvieron que cambiar la puerta de la iglesia, porque los pasos hasta cierto punto se adaptaban a las medidas del templo, pero llegó un momento en que la moda de Sevilla se impone en Jerez, sobre todo en los palios,
y hacen palios pues del tamaño que vemos ahora todos los palios. Claro, las puertas de algunas iglesias no tenían las dimensiones para esos palios. Y fue el caso del año 1926 cuando compran a la Hermandad La Amargura de Sevilla el palio de Rodríguez Ojeda, que fue el primer palio de grandes dimensiones que hay en Jerez. Para eso tuvieron que agrandar la puerta hasta hacerla, eso lo hace Francisco Hernández Rubio, el arquitecto, al tamaño que tiene ahora. Aquí está Manuel Antonio García Paz, trabajamos juntos durante muchos años, y él se acordará de una exposición que hubo de Montenegro en el Alcázar. Y en esa exposición Martín Barbarillo decía que la mitad de los cuadros eran falsos. Uno seguro, porque era un cuadro fechado en 1911 con la puerta que se hizo en 1926, cosa que no sabía el falsificador. Y tampoco le dimos nada al pobre dueño del cuadro por no darle el libro, pero ese era falso. En este caso, la Hermandad de la Coronación va a recibir, ¿no? Ahora 100 años creo que llevan allí, en la capilla de los Desamparados, llegaron a un acuerdo con los patronos, que eran de la familia Villacrece, y cuando hacen el paso grande, pues la iglesia se les queda enana, porque es verdad que es una iglesia muy pequeña la de los Desamparados. ¿Qué hacen en este caso? Pues le ponen una nave transversal. Aún con esa nave transversal, la iglesia sigue siendo enana. Tanto, yo estuve el otro día con el hermano mayor y le pregunté, digo, porque cuando tú ves en la calle de la Coronación llega un montón de gente. Claro, digo, ¿cómo formáis la hermandad? Pues han llegado como a un acuerdo con la bodega que está detrás, esa de Fernández Gao, creo que se llama, y ahí forman, creo que aquí solo van como la presidencia de la Virgen o algo así, y van saliendo de ahí porque es que en la iglesia no caben. En este caso fue Fernando de la Cuadra el que hace esa nave transversal de esta capilla. Bueno, una de las historias más curiosas, podríamos decir, fue la de la iglesia de la Victoria. La iglesia de la Victoria queda abierta al culto después de la desamortización. La hermandad sigue allí, aunque en el siglo XIX la hermandad llega a desaparecer durante un tiempo y se vuelve a refundar a finales del XIX. A mediados del XX la iglesia tenía un estado de ruina galopante y pues, la hermandad toma una decisión salomónica en el sentido estricto del término, porque partieron la iglesia por la mitad y eliminaron media iglesia, vendieron el solar para hacer casas y con el dinero que han obtenido de esa intervención, pues restauraron el resto de la iglesia. Bueno, tenemos media iglesia de la Victoria. Yo hablando con la gente de la materia, ¿de qué quedan aquí con las cosas, la gente antigua? Digo, sí, hoy esto sería impensable, desde el punto de vista, entre otras cosas porque edificios de este tipo están protegidos por el plan de ordenación urbana, aunque no estén declarados bien de interés cultural, con lo cual esto no se podría hacer. Aquí vemos una imagen, fijaros, todo lo que se perdió de la iglesia, porque esta hornacina que está aquí a la izquierda es donde está casi pegada, hoy está casi pegada al retablo mayor, el retablo se desmontó, se acercó, pero media iglesia desapareció de la Victoria. Pero también hay que tener en cuenta los tiempos que corrían para el patrimonio. Fue una época muy dura, esa época de los años 70, 60, 70, de un desarrollismo bastante mal entendido, que se llevó por delante muchos edificios de la ciudad. Por ejemplo, San Pedro. San Pedro queda, pues lo que se ve en esa foto, la parte de abajo de la fachada principal. No queda, fijaros lo que hicieron con San Pedro. San Pedro parece un bombardeo, pero no, realmente es que demolieron la iglesia y bueno, no había ningún tipo de protección para este edificio. Como caso curioso, Santiago se hunde en 1957 y hay una carta del cardenal Segura a Álvaro Domecq.
por entonces alcalde de Jerez, 56. Y el cardenal Segura le dice a Álvaro Domé que era una pena que una iglesia tan bonita hubiera que derribarla por completo, porque el arzobispado de Sevilla no tenía medios para acometer la restauración de Santiago. Y Álvaro Domé, que tenía muy buena relación con el régimen de Franco, consigue meter Santiago en un plan que había de regiones devastadas, que era para pueblos y edificios que habían sido destruidos en la guerra, cosa que no era el caso de Santiago, pero lo coló por ahí y gracias a eso tenemos Santiago en pie. No fue el caso de San Pedro, donde hoy tenemos una iglesia bastante rara, porque además cambiaron hasta la dirección, ¿no?, de la iglesia. Antes el altar estaba hacia allí y ahora hicieron una iglesia muy acorde con el Concilio Vaticano también, ¿no?, con ese concepto de asamblea, y una planta tampoco nada frecuente en esta zona, como es una planta ovalada, que es la que tiene la iglesia de San Pedro. Bueno, con la idea de ampliar la avenida Álvaro Domé hasta la Alameda Cristina, desapareció el Palacio del Marqués de Salobral, una manzana entera de casas. Y lo peor de todo fue que no se hizo nada. Ahí, os acordaréis cuando aquello era un descampado, el mamelón que se tiró años sin nada. O este regalito que dejaron dentro del Alcázar, esto no es un montaje de la inteligencia artificial, esto es algo que se construyó dentro del Alcázar. Tenían la idea de llevar allí, yo he escuchado el ayuntamiento, también he escuchado un hotel, pero el caso es que hicieron esto allí dentro. Se paró la obra, tuvo que intervenir don Diego Angulo, que entonces estaba en el CSI, en Madrid, para que pararan la obra, y ya en tiempo de Pedro Pacheco, una de las primeras cosas que hizo fue volar este edificio, esta estructura. En fechas más recientes, ¿no?, se han hecho cosas como esta. A mí La Plata, en conjunto, me parece una cosa muy bien hecha. Una cosa modesta, porque los medios económicos que había para hacer esa barriada no eran muchos, pero una cosa muy bien hecha, ¿no? El aire que tienen esos bloques, que recuerda la arquitectura tradicional, cómo estaba todo distribuido, el colegio, el mercado, la iglesia, las calles, el arbolado. Bueno, pues ahora pues parece que le ha salido ahí como un tumor a la iglesia, que está ahí al lado, para la casa de hermandad de la Candelaria. Sin tener, porque es que estas cosas, pero vamos, es como cuando montan los pasos, ¿no? Uno ve los pasos nuevos, estos que hay de las hermandades, casi todas de reciente creación, y empiezan a poner figuras, ¿no? Donde hay un hueco ponen una figura. Y yo muchas veces cuando veo los pasos por la calle, tú eso se lo das a un niño pequeño y le dices, ponme esta figura en este paso, y lo hace mejor, lo pone y las coloca bien. Allí no, al mogollón. Pues igual es esto, ¿no? Ha perdido toda la armonía que tenía esa iglesia en el conjunto con esa edificación ahí al lado. Bueno, esto también, lo del Cristo, lo de quemar el Cristo no fue lo único que hicieron esta gente, porque esta es la capilla antigua, además con esa ignorancia supina, ¿no?, de las hermandades a la hora de intervenir en el patrimonio. Tenía un camarín, el Cristo. Un camarín es una construcción que se hace para veneración de la imagen, para que la gente entre a venerar la imagen. Un camarín que se hace en el siglo XVIII, y esa embocadura era un retablo del año 1801, ¿no?, eso que estaba ahí. Bueno, pues aquí los señores han hecho un sagrario detrás donde estaba el camarín. Para eso han tapiado ese acceso, y el retablo que había pues lo tiraron a la basura, y aquí pa, y después gloria. Con lo cual no sé qué sentido tiene esta intervención. Vamos, desde luego, dentro del patrimonio histórico, lo del Cristo es punto y aparte, porque además es lo que decía el novelista, ¿no? Algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Pues eso es lo del Cristo. Y a mí otra cosa que por más que hablo y yo voy, vosotros no lo habéis hecho todavía, es considerar
las iglesias históricas como vallas publicitarias. Y poner, no ya los azulejos, que algunos son horrorosos de feos, pero bueno, pero esas pancartas con la cara de mi Cristo y mi Virgen pegada en la pared. Es que una iglesia no es una valla publicitaria. Y yo creo que eso ni para un aniversario. Hay muchas maneras y no hay que poner eso en la fachada de la iglesia. Esto es para nada. Decir eso es para nada. A la siguiente, una pancarta más grande todavía en la fachada de la iglesia. Bueno, hay una segunda parte, ¿no? Porque es el tormento que sufre el patrimonio, pero no el propio de la hermandad, sino el de todo el mundo, ¿no? El patrimonio histórico artístico entendido como concepto general, pero por culpa de las hermandades. Hay dos teorías de la Semana Santa. Una es la de Arcos de la Frontera. Y esta teoría dice, si la calle es estrecha, el paso debe ser pequeño para que entres por la calle. La otra teoría es la de Jerez, que dice, si la calle es estrecha, vamos a ensanchar la calle para que pase el paso. Después dirán de la gente del EPE, pero eso lo hemos vivido aquí en Jerez. Agrandar una calle para que entre un paso. ¿Esto en qué cabeza cabe? Pues aquí en Jerez, además se vio absolutamente normal. Ahí vemos, ¿no? Ese paso que parece que lo tienen que enjabonar para que entre por la calle, creo que es la mortaja. En una de esas pruebas famosas que hacían, en qué tiempos aquello, de las hermandades en Jerez, para ver si podía coger la carrera oficial por ahí, por ese lugar, y al final, efectivamente, llegaron a un acuerdo con las monjas, le rasparon la fachada para que pudieran pasar los pasos, y el resto pues ya nos quedamos con la calle ancha para que un día al año pase una hermandad. Otra es este tipo de engendros que se han plantado en la calle, que no sé, la justificación, bueno, todavía sería discutible, pero desde luego ni el sitio ni la realización son de recibo, porque es que tapa, porque aquí tenemos la perspectiva, ¿no?, del convento de Santo Domingo, este monumento de las cofradías y hermandades. Pero bueno, que no solo a las hermandades le debemos estos regalitos, porque en este caso para honrar a la paquera, que desde luego era un portento dentro del flamenco, que vio a la paquera cantando, eso no se lo recuerdo. No había otro sitio para poner el monumento a la paquera más que ahí. De momento tenemos ahora, en los días que corren, una amenaza fantasma, que es poner otro zurullo de este tipo en el arroyo, delante del obispado. Ahora mismo está la cosa en un impasse, no sabemos si lo van a poner o no, pero la idea es cargarse también la plaza del arroyo. Y otro capítulo, ¿no?, que bueno, era de esa época, ¿no? Hubo un periodo de la historia de Jerez, se podría llamar cuando las hermandades dominaban la tierra, que era dicho por Pedro Pacheco, le dimos a las hermandades lo que pedían y lo que no pedían, dijo Pedro Pacheco. El capítulo de las casas de hermandad merecería una conferencia larga, porque se hicieron cosas como esta, que es lo peor que puede ser algo, cutre. Es estas casas de hermandad con aire de caseta de feria, o de portada de caseta de feria, que llenaron la ciudad en otro tiempo. En este caso es San Miguel, la de Santo Crucifijo, en la calle San Miguel. Y la idea, en un principio, era recrear la portada de la iglesia de San Agustín, que estuvieron mucho tiempo allí, la hermandad en esa iglesia de San Agustín, hoy desaparecida. Claro, la fachada de la iglesia de San Agustín tenía unas dimensiones que no cabían en esta casa de hermandad. ¿Qué hicieron? Una versión reducida, con lo cual queda, pues eso, una caseta de feria. No sé si os acordáis de esta caseta tan bizarra que había en la feria, que era la portada de la Cartuja. ¿Os acordáis? Un tiempo poniéndose, pues, algo parecido es esto.
Pero no todo, como os he dicho, ha sido en contra del patrimonio histórico, sea propio, sea ajeno. Las hermandades también han hecho muchas cosas a favor del patrimonio histórico. Esta representación es una de las iconografías que tiene San Miguel. Técnicamente se llama San Miguel Psicopontos, por si os lo preguntan en un concurso, que quiere decir el que pesa las almas. Porque se supone, bueno, en Egipto también, ¿no? Hay una representación que tiene una pluma, ¿no? Y en el otro lado, ¿no? El alma del difunto, y si el alma del difunto pesa más que la pluma, pues va al infierno, se lo lleva un hilo, ¿no? Porque hay ahí esperando. En este caso, San Miguel, veis que el demonio está abajo, ¿no? Intentando llevarse al difunto, está pesando el alma. Y si pesamos lo que hace el conjunto de cofradías por el patrimonio histórico, desde luego que la balanza siempre va a salir a favor del patrimonio histórico por parte de las hermandades. Por ejemplo, en el caso de la restauración, ¿no? Traigo este ejemplo porque fue la primera restauración, podríamos decir, científica que se hizo en la ciudad. Allá por los años 80, principios de los años 80, se llevó esta imagen a Arquillo, a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y fue la primera que se hizo. A partir de ahí, pues, un montón. Y hoy, gracias a Dios, en Jerez trabajando tenemos muy buenos profesionales, restauradores, que nada más que ver, ¿no? Las cosas que han hecho desde esta época de los años 80. Por ejemplo, se podían poner muchas restauraciones. A mí esta me pareció extraordinaria, la que hizo Maripaz Barbero en el Santo Crucifijo de la Salud. No sé si os acordáis que el paño no se le veía ese dorado que tenía, que era como el punto que le faltaba ya al Santo Crucifijo de la Salud. Fue una restauración maravillosa la que hizo. También la Hermandad de las Angustias, ¿no? Pues ha restaurado este andar del célebre pendón de los 7 cuchillos, una pieza del siglo XVIII, teniendo en cuenta además lo complicada que es la conservación de los bordados y de los textiles, porque, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Van con su peso venciendo la tela, y más algo que sale a la calle, y en una ciudad como Jerez, que nos puede tocar un domingo de Ramos de Levante. Fijaros lo que ese pendón sufre, que además esa tela, con esos bordados antiguos de oro, de plata, eso pesa mucho, y va venciendo. Pues la restauración que se hizo de este pendón fue extraordinaria. También algo que hay que, bueno, aquí ya vamos con minutos musicales. Este señor es Germán Álvarez Peipera. No fue el único compositor jerezano que hizo marchas para las cofradías de la ciudad, pero creo que sí que fue el más destacado. Hubo un periodo en que el espejo de Sevilla no era tan potente, que las hermandades llegaron a olvidarse de las marchas que se habían compuesto para las hermandades. Ahora, gracias a Dios, se están recuperando. Esta marcha preciosa es Desamparo, compuesta para la Virgen del Prevenito. Y, oye, es muy importante que tenemos ese patrimonio musical. Vamos a aprovecharlo, no se están dedicadas las marchas a las imágenes de Jerez, pues vamos a aprovecharlo y vamos a que suenen en la calle durante la Semana Santa. Los archivos, que tuvieron una época en que casi os digo que eran un estorbo para las hermandades, pero algunas sí que cambian las circunstancias históricas. Una hermandad, como pasa en el caso de la Veracruz, desaparece durante 100 años casi. Es imposible que conserve la documentación, o por lo menos toda la documentación. Pero
hay dos que tienen un archivo magnífico, que son La Piedad, que es este libro de cuentas, y el Cristo de la Aspiración. Tienen un muy buen archivo, y de hecho, en el caso de La Piedad no, todavía, pero en el caso del Cristo, sí, el padre Repeto pudo escribir una historia muy voluminosa y muy documentada gracias a ese archivo. Yo, por ejemplo, cuando escribí el libro de Los Orígenes de la Semana Santa, sí me basé en documentos que tenían incluso del siglo XVI. En este caso, no. Viene en esa página del libro la hechura del Santo Cristo que se hizo nuevo, el Cristo del Calvario, el que está crucificado, está en ese asiento de ese libro. Incluso, pues se ha dado el caso, ¿no?, de que algunas hermandades apoyan el estudio del patrimonio histórico artístico. Aquí en este caso fue Repeto el que hizo una historia hace ya por lo menos 40 años, creo yo, que hizo Repeto el libro aquel de la historia de la Veracruz. 42, ¿no? 1984. En este caso, pues recientemente la Hermandad de Humildad y Paciencia le encargó a José Manuel Moreno Arana este libro sobre la antigua Hermandad de San Antón y el convento de la Santísima Trinidad, donde tiene su sede. Yo creo que lo más importante desde el punto de vista de los bienes inmuebles es la conservación que hacen las hermandades, ¿no?, de estos bienes inmuebles, que si no fuera por las hermandades de penitencia de la ciudad, se habrían perdido, pero seguro. O sea, un caso claro es la ermita de Guía, ¿no? Cuando se fue a intervenir en la ermita de Guías, pues en los 90, principios de los 90, aquello era un disparate. Aquello llegó a ser un chutadero directamente, la ermita de Guía. Y con todo lo que esta gente han pasado de allí en la iglesia, porque se les ha inundado 2 veces, ¿no? Pero en este caso sí lo tienen como algo muy propio. En el caso de la ermita de Guía y la Hermandad del Perdón, fueron ellos los que hicieron la obra. El proyecto era del ayuntamiento y ellos fueron los que trabajaron ahí. Gracias a eso, este edificio ahora mismo está en uso y está restaurado. Si no hubiera sido por la Hermandad del Perdón, esto no existe, como está ahora la iglesia. También esta iglesia, aunque es cierto que la alteraron, que hicieron esa nave transversal a la antigua capilla de los Desamparados, pero si no fuera por la Hermandad de la Coronación, a ver dónde iba a estar esta iglesia, que era de un cementerio de cadáveres desamparados y después un patronato de la familia Bellacrece. La familia Bellacrece hubiera vendido esto para hacer pisos y hubiera desaparecido la iglesia, pero como la Coronación está allí, la iglesia está allí. Otro caso es las Angustias. Si no existiera la hermandad, bueno, y lo que se gastaron esta gente en restaurar la iglesia en los años 80, porque la iglesia se les venía abajo, y ahí hicieron un obrón haciendo, bueno, yo qué sé lo que se inventaron para recaudar fondos, pero al final la iglesia está ahí. Y una cosa, fijaros, ¿no?, esto se hizo en colaboración con el ayuntamiento, lo que apareció en el camarín de la Virgen. Una cosa que a mí me toca directamente porque voy muchas veces con grupos visitando iglesias y cofradías. Siempre que uno va a una hermandad, tiene las puertas abiertas. Es que todo les parece poco a la hora de enseñar su patrimonio, ¿no? Como en el caso de todas las hermandades que vemos aquí. San Mateo, si no estuviera ahí el desconsuelo y gente como Santiago Zurita, lo que peleó ese hombre para que San Mateo estuviera abierto. San Mateo era hoy, ¿no habéis visto esas ruinas que hay tan bonitas en Inglaterra, que se ven 4 arcos así y un jardín en medio? Pues eso sería San Mateo hoy. Y la hermandad consiguió tener la iglesia abierta al culto. Una iglesia como San Mateo. Lo último que han restaurado, la capilla sacramental. Todavía queda alguna capilla en que hay que intervenir, pero el grueso de la iglesia está ahí.
¿qué sería de San Lucas si no existiera la Hermandad de las Tres Caídas? Os pongo el ejemplo de la compañía. Cuando se fue la Hermandad de Amor y Sacrificio, porque los jesuitas se fueron de la compañía, aquello se le hundió el techo a la iglesia de la compañía y después la apoyó el ayuntamiento y hizo lo que pudo por recuperar el edificio, ¿no? Pues San Lucas, si no fuera por las Tres Caídas, seguramente hace poco restauraron el retablo. Y además es también una cuestión para reflexionar, porque una hermandad tiene una finalidad, que son unos cultos, unas procesiones, y entiendo que quiera tener su casa decente y bien arreglada, pero es que esto es patrimonio histórico de todos, no solo de una hermandad. Y la hermandad es la que carga con el peso de esto, que disfrutamos todos los grezanos. Yo, o sea, estoy muy a favor de que haya ayudas para la restauración del patrimonio, que las hay, que no es que no haya ninguna, pero debe haber más, porque el peso de este patrimonio es muy grande. Aquí tenemos San Juan de los Caballeros, ¿no? Se lo voy a contar, de San Juan de los Caballeros. Fijaros, aquí está esta foto, que es de principios del siglo XX, cómo estaba la puerta de San Juan de los Caballeros antes de la última intervención, que fue provocada también por lo que fue, por un rayo que cayó en San Juan de los Caballeros. Pero el caso es que la hermandad que hoy me acoge y nos acoge a todos fue la que se echó al hombro intervenir en un templo como San Juan de los Caballeros, que es un pepino de iglesia, que no estamos hablando de una capillita, sino de una iglesia grande y muy antigua. Aquí está, ¿no? La prueba de esto. No he traído, porque yo tengo fotos antiguas de cuando esto había sido cocina, y esto era para verlo, Lo hemos visto, ¿no? Y Este chocando. fijaros cómo está esto hoy. Esto es precioso. Me parecieron las pinturas que hoy tienen una sala de cabildo, ¿no? Allí en el eso. Qué maravilla, si no hubiera sido por el empeño que ha puesto la hermandad de la Cruz, pues esto seguiría, ¿no? Ahí por las paredes verdes como estaba, ahí todo de mierda. Otra, ¿no? Iglesia sede de una hermandad, que si no fuera por la hermandad, pues además que en este caso las edificaciones contemporáneas parece que van como aplastando, ¿no? a la iglesia, tanto por un lado como por otro, pero ahí en el rincón sigue San Juan de Letrán, gracias a la hermandad del Nazareno. O antes de la Paquera, la Yedra. Si no fuera por la Yedra, ¿qué iba a ser de esta capilla? ¿No? Pues seguramente habría desaparecido. Y gracias a Dios, aquí hicieron una puerta muy grande para que saliera el paso y todo lo que tú quieras. Pero la capilla de la Yedra está ahí. Está ahí. Y cualquiera puede venir un viernes, que cuando la tienen abierta, y entrar y ver el retablo y disfrutar de ese patrimonio que, aunque el uso, la titularidad creo que es del obispado, pero el uso lo tiene la hermandad, es patrimonio histórico de todos los jerezanos. La Victoria, o media iglesia de la Victoria, que también tiene la hermandad de la Soledad, ¿no? Y si no fuera por la Soledad, eso que iba a hacer, porque además todas estas iglesias que hemos visto están en zonas llenas de iglesias, no hay ninguna iglesia pegada a la otra, y no hay necesidad de culto, porque además estamos en una zona que una densidad de población que no es muy alta, así que sí, habría una iglesia, pero no 7 en el mismo entorno, y gracias a que están las hermandades, están esas iglesias abiertas y bien conservadas. Y el Cristo, con las perrerías que hace la gente del Cristo, pero ahí está. Ahora que el otro día preguntarle al hermano mayor, pero me ha llegado una historia que quieren hacer la recogida del Cristo, tirar farolillos chinos. Yo del Cristo no me asusto de nada. Yo ya he llegado a esa conclusión. Pero
sé, esto es sincretismo, ecumenismo, ¿qué sería? Orterismo, que tiene que ver los farolillos esos chinos con la Virgen del Valle. Pues no, me tengo que estar bien de la historia, si eso es verdad o es una cuestión. Al final no se lo han aprobado. Pero es verdad. Sí. Al final no se lo han aprobado porque no lo permite la AENA, no permite. Está a menos de 10 kilómetros del aeropuerto y no lo permite. No lo permite, la verdad. Bueno, el año que viene otra otra hermandad que también cuida además en los últimos años la labor de restauración del ayuntamiento ejemplar, la piedad. La piedad y además la recuperación de piezas antiguas que todavía tienen mucho que hacer, ¿no? Y otro edificio como es la capilla del Calvario, que gracias a la hermandad sigue abierto. Pero bueno, aquí vemos, ¿no? Para mí este conjunto de pares, la recuperación del conjunto del duelo ha sido uno de los mayores aciertos de las últimas décadas de la Semana Santa, ¿no? Este paso que es una maravilla, ese concepto de teatro barroco que hay aquí, ¿no? Con ese duelo, con ese San Juan con el brazo por detrás de la Virgen y las dos Marías delante cosiendo la mortaja, eso es una preciosidad. Yo este paso en la calle es que no me canso de verlo, que además con el bordado que tiene, ¿no? Ese bordado de las hermanas Antúnez, que era creo que de la O, ¿no? Del patrocinio, no sé qué, de la O de Sevilla, ¿no? Que lo compraron, ha sido uno de los grandes aciertos de la Semana Santa, ¿no? Fijaros, ¿no? Ese gesto, ¿no? Que tiene aquí el San Juan, qué maravilla de paso vamos, que estoy echada para acá, cualquier paso de cualquier lado de Sevilla o de donde haga falta. Y yo creo que lo más importante, a la par de la conservación del patrimonio arquitectónico, y aquí viene a colación lo de los farolillos, ¿no? Es conservar esa tradición que en realidad es una parte muy importante de la Semana Santa. Estética y no estética, ¿no? Pero el haber mantenido determinadas hermandades, la manera de salir a la calle, eso es muy importante dentro de la Semana Santa, ¿no? En ese caso tenemos el Cristo de la Expiración, ¿no? Que todavía sigue con esa estampa barroca a la hora de cargar el paso, que se dice a la jerezana, la manera de llevarlo por fuera, y que ya muy pocas hermandades de Jerez tienen. Hay fotos, yo el otro día vi una del tumbadito, cuando empieza, que lo sacaban a la jerezana, y la flagelación también lo sacaban a la jerezana, ya queda a un sacrificio el Cristo y el Nazareno, ¿no? Pero fijaros que incluso la indumentaria, han sabido, por parte de la hermandad ya lleva el capirote, pero los cargadores del Cristo siguen con el famoso bacalao, la tocanicia, como lo quiera llamar, ¿no? Que es una maravilla y que es como una reminiscencia de la época barroca, porque tanto el pañuelo como el propio bacalao son muy historiados, con muchos glisados, muchos encajes, una auténtica maravilla. Me acuerdo que en el Maipa tenían uno puesto allí en la no sé qué habrá sido de ese bacalao, lo tenían en el otro, ¿no? Y algo, ¿no? que también han sabido yo, con la hermandad del Nazareno tengo especial debilidad, entre otras cosas. Bueno, las mujeres iban fuera con los faroles y los hombres iban en medio, pero en el caso del Nazareno, ahora se llevan insignias, varas y demás, y antiguamente iban con una cruz al hombro, haciendo esa penitencia. Pero esta estampa, el Viernes Santo, es algo irrepetible. A mí
Me parece de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, y he visto cosas. Pero esa hermandad del Nazareno, cuando ya se está haciendo de día y viene de vuelta por la calle larga, eso es una maravilla que, gracias a la labor de conservación de un patrimonio, en este caso inmaterial, podemos disfrutar todos los días. Y aquí termino. Muchas gracias. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, es el momento. Sí, teníamos pensado de establecer un pequeño debate, a ver si hay alguien que rompa un poco el hielo. Si no, pues nos lo votamos. Manolo, el monumento de la cofradía que tú has dicho, que todo el mundo, el tema fue todavía más sangrante, porque la situación no era ahí, ese monumento no iba ahí. ¿Tú sabes dónde iba? Delante de la torre de la Atalaya y la Plaza Patria. Madre mía. Luego, mira, Yo me puse totalmente en contra porque hubiera sido una auténtica barbaridad. Pero ahí va, en la Plaza Patria, fíjate. serio. Serio. Hombre, eso además que hubiera estorbado para el propio paso de las hermandades por ahí, ¿no? Porque esa historia no la sabía. Que conste que me ha sorprendido que no hayas puesto la diapositiva el monumento frente a San Dionisio y el antiguo Cabildo. Ah, en ese caso, podría haberlo puesto, pero no es exactamente, ese monumento no es exactamente algo relacionado con las cofradías. Ese monumento se hace dedicado a la Asunción de la Virgen. Sí, también fue el peor sitio donde se puede poner un monumento, pues ahí, ¿no? Mira, yo he estado, como he dicho que he estado viviendo hace poco, vengo de Budapest. Y en Budapest hay un montón de monumentos conmemorativos a, bueno, todos los héroes de la patria y demás, ¿no? Hay un montón. Qué bien colocados están esos monumentos. Con una plaza, en medio de la plaza, pone el monumento. Eso es urbanismo, que el conjunto de todo haga algo mejor. En Jerez tenemos lo contrario, es anti-urbanismo. Es decir, te vamos a hacer la plaza peor. ¿Cómo la hacemos? Ponemos el monumento ahí. El caso de la Plaza de la Asunción es uno, pero aquí tenemos, vamos, no me hace falta más que darse un paseo por la calle, que hay monumentos que parece que lo han dejado caer. Dice, yo voy a poner el camión, que va a poner el camión y dice, ¿dónde ponemos esto? Aquí. De todas formas, Manolo, hay una cosa, que el monumento a las cofradías no es un monumento que hacen las cofradías. No. Es un monumento político, un momento de lucha política entre dos bandos políticos, y las cofradías, como siempre, caen en medio. Porque es tanto que el día de la inauguración del monumento a las cofradías, la alcaldesa de Jerez no quería saber nada del monumento a las cofradías. Es que es un monumento político, no es un monumento... Sí, pues evidentemente es un monumento político. Quizá algún día se escriba una historia de ese periodo, porque fue un periodo complicado. Yo viví el día de la inauguración del monumento y aquello fue lo más tétrico que se puede hacer. Porque estaba transmitiendo con nosotros aquel día Loli Barroso, la procesión aquella, y Loli Barroso estaba empeñada en que no se nombrara nada del monumento, porque era la otra parte la que lo hacía. Yo te digo, para escribir una historia, el título lo he dado ya, cuando las hermandades dominaban la tierra. Y a partir de ahí contar todas estas historias, que sean muy divertidas, y además, no solo eso, sino que ayudarían a entender muchas cosas de la Pero ciudad. ten en cuenta que la gran mayoría de aspectos mamotréticos que se han hecho en la ciudad no lo han hecho los cofrades. No. Bueno, Lo han hecho por intentar agradar a cofrades, pero no lo han hecho los cofrades. sí, eso es verdad. El monumento de las cofradías no lo hicieron las cofradías. Y además lo peor de todo es que se pensaba
que haciendo estas cosas le iban a votar a Pacheco, y al final Pacheco, ¿dónde está? Está en tu casa comiendo poleada, porque en la alcaldía lo sigue. Por más que Dios, ya te digo, dicho por él, le dimos a la hermandad lo que no pedían. No ya no pedían, lo que no pedían. La casa de San Miguel, hecha de estuco, la pintura, estuco. Sí, sí, sí. O sea, que ya lo que no pedían. Exactamente, ¿no? Mira, el ejemplo más grande lo tenemos aquí con la casa que se hizo, en la casa que teníamos, el añadido. Eso se hizo pensando en que fuese la sala de entrada, la recepción de lo que se quería hacer en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Se hizo ese planteamiento, se le dio un premio extraordinario de arquitectura, y esto es anti todo. No sirve ni para estar escondido la casa. Sí, es verdad. Trillo fue el que hizo el arquitecto. ¿Qué? Creo que Trillo, sí. Trillo fue, me parece. Sí, creo que pero sí, el creo que sí. Trillo y otro más. El que hizo. Es que en una época como otra de la En historia de la... ¿verdad? En esos años había elecciones en la hermandad del año 80, principios 90, y se hablaba del candidato municipal. Uno de los dos era el candidato municipal, no pasaba aberrante. El candidato municipal, el que el ayuntamiento quería que fuera hermano mayor, que a veces lo conseguía, a veces no. Hombre, Es lo que se buscaba. ¿Qué? Sí, Es sí, lo que se buscaba. el candidato municipal. Aquí no, en esta hermandad creo que nunca hubo esa dinámica. Bueno, Muy bien. también gracias a eso se han conservado muchas cosas. Sí, sí. Que podía haber dicho, bueno, nosotros es verdad, somos oye, laicistas y esto ya que le den morcilla. San Mateo, el grueso del dinero para restaurar San Mateo lo puso el ayuntamiento. Eso hay que decir. Eso hay que decir. O sea, que no todos fueron casas de hermandad horrorosas, no. Se hicieron cosas muy bien hechas, y una de ellas fue esa. Y San Mateo costó un dineral. Y eso, no solo, pero el grueso sí lo puso aparte del proyecto. Sí, pero en todo esto hubo que trabajar mucho, por ejemplo, San Juan de los Caballeros. Aquí se habla mucho de San Juan de los Caballeros, no se habla de los dos nombres que son los culpables de que San Juan de los Caballeros esté ahora mismo en pie. Que son Juan Torreira y Diego Ruiz Pérez, que fueron las dos personas que en aquel momento, uno fue a buscar dinero a Sevilla y otro fue el que se encargó de realizar todos los planteamientos. Entonces, es decir, y eso, ahí no hubo ayuda municipal, aquí en San Juan de los Caballeros, tú no lo recordarás, pero nosotros que somos un poquito mayores lo recordamos, durante 5 años, entrar ahí era algo terrible, Y entonces, como eso pasa en muchos sitios, por ejemplo, tú hablas de la sala de compañía. La sala de compañía no sigue siendo iglesia porque hay la historia de Rumasa, porque esa iglesia la había comprado José María Ruiz Mateo para la hermandad de las Tres Caídas en aquel momento. Y como pasó lo de Rumasa, pues pasó a manos municipales. Lo hubiese sido, es decir, que la historia está llena de todo esto, igual que pasará ahora con las reparadoras. Las reparadoras, como no se meta una hermandad, tienen un futuro Oscuro. bastante negro. Se meten a mandar a la puerta, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. Vamos a ver. Yo me acuerdo, una cosa de la hermandad, a veces hace años, desde luego, porque se hizo cuando existía la Fundación Teresa Rivero. Se hizo allí, y hablé yo de la historia constructiva de San Juan de los Caballeros, y estaba Juan Torreira, y cuando yo hablé de Rayo, digo, mira, sube tú y habla, porque para qué voy a hablar yo de una cosa que tú... Y él explicó toda la esta hace ya... 2010. 2010 fue, ¿no? 2010 no fue el 50 aniversario de la primera salida. La inteligencia artificial es... Muy buena memoria, ¿eh? Muy buena memoria. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Antes, Miguel, si te puedes pasar por aquí, porque bueno, tenemos unos pequeños recuerdos. Material. Quisiéramos, bueno, Miguel. Pues bueno, en recuerdo de esta presentación que has tenido, gracias. Bueno, quisiera entregarte de un pequeño obsequio de la hermandad
material y otro inmaterial que, bueno, que gracias a todo este tiempo que has estado con nosotros y demás, pues, y seguirás. Bueno, para que nos acompañe, ya que estás mejor de salud en esta época, este año estés con nosotros también en la estación de penitencia. Y bueno, y eso es un pequeño obsequio para que Vale, siempre vale. en casa. Este pequeño recuerdo para que tú en tus mesas lo tengas también presente, y un pequeño, efectivamente, y un pequeño obsequio ya más material para que disfrutes de esos momentos. Tengo que decir que Sí. cuando yo hablo en una hermandad, maravilla, siempre digo, yo en una hermandad no cobro nunca he cobrado una copa de Cristo en una hermandad, jamás le he cobrado nada, pero siempre le digo que no me regalen un cuadro por la cara del Cristo de la Virgen, porque si no tendría mi casa como una peña flamenca de cuadros, y entonces, pues mira, una botella de vino como esta siempre es un detalle que yo agradezco. Pues muchísimas gracias por la dedicación y por el rato estupendo que hemos pasado, ¿eh? Así que si caso terminamos con una canción.